Buenos días muchachos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos en esta su clase de lógica. El día de hoy vamos a ver las figuras del silogismo, los modos del silogismo. Las figuras del silogismo ya lo vimos la clase pasada, al igual que las reglas del silogismo. Bien, pero sería bueno repasar. Recordemos, perdonen que me en pequeña comezón. Recordemos que hay 9 reglas para el silogismo y indican cuando un silogismo es correcto o cuando está mal hecho. Y también vimos que existen 4 figuras del silogismo. Estas figuras del silogismo se determinan según la posición donde se encuentra el término medio. Recuerden, el silogismo es un razonamiento estructurado donde cada premisa o cada parte está conectada para que en la conclusión se dé una evidencia de manera irrefutable. Entonces, recordemos, desgraciadamente la cámara a veces graba al revés, creo que es el caso, no estoy seguro cómo lo visualizan ustedes, pero bueno, aquí tenemos las figuras del silogismo. La primera es donde el término medio en la primera premisa es sujeto, en la segunda premisa es predicado. En la primera premisa es sujeto y en la segunda premisa es predicado. Tenemos la segunda figura donde en las dos premisas el término medio es predicado. En la figura 3 las dos premisas es sujeto y en la figura 4 tenemos la inversa. Es decir, que en la premisa mayor, el término medio es predicado y en la premisa menor, el término medio es sujeto. Es decir, es la inversa de la primera. Algo que sí quiero resaltar y que ustedes tienen que notar sin que yo se los diga, es que vean lo siguiente. Siempre el sujeto de la conclusión es el que está en la premisa menor. No importa si la premisa menor es sujeto, como en estas dos, es predicado, como en estas dos. Siempre la premisa mayor, no sea el término medio, va a llevar el sujeto, y la premisa mayor, la primera línea, siempre va a ser predicado. No importa si sea predicado, como en estas dos, en la 1 y la 3, o si sea sujeto, como en la 2, en la 4. ¿De acuerdo? Bien, pues ya saben las reglas de las figuras, ya lo vimos en clase, y ahora vamos a pasar a los modos del silogismo. ¿Qué son los modos del silogismo? Tenemos 4 figuras, ténganlo en su cuaderno a la vista o ténganlo en la mente presentes, pero que no se les pase desapercibido. O sea, hay 4 figuras, pero estas 4 figuras varían según la cantidad y la cualidad de la premisa. Por ejemplo, podemos tener que aquí en la primera figura, la primera premisa que tiene el término medio como sujeto, podemos tener que esta sea una A. ¿Qué significa una A? Acuérdense, una afirmación universal, ¿vale? Puede ser que aquí abajo sea una I, una afirmación particular. Pero también puede ser que esta sea una E, una negación universal. O que esta sea una O, una negación particular. Es decir, las personas que estudiaron los silogismos empezaron a hacer combinaciones. Empezaron a hacer combinaciones de cuántos tipos de silogismos hay a partir de las 4 figuras. Y ellos descubrieron que son en total 64. ¿Por qué 64? Bueno, porque tenemos, por ejemplo, en la primera figura
podemos tener todas A, o sea, la primera A, la segunda A y la conclusión A. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una afirmación universal, positiva obviamente, una afirmación universal en la premisa menor y en la conclusión una afirmación positiva. En esa misma figura podemos tener una afirmación positiva universal, en la premisa menor una afirmación positiva universal, pero tener de conclusión una negación universal. Cuando digo negación es negativo. O sea. Bien, cuando diga afirmación es positiva, para no decir ese pleonasmo, es un pleonasmo, afirmación positiva, no hay una afirmación negativa. Bueno, en término estricto, la negación es negativa y la afirmación es positiva. Hasta ahí. Tenemos en el tercer caso de la figura que la premisa mayor puede ser una afirmación universal, la premisa menor una afirmación universal, pero la conclusión una afirmación particular. Igual aquí, tenemos una afirmación universal, premisa menor, afirmación universal, pero tener una conclusión negativa particular. Y así también pasa con la segunda figura, la tercera y la cuarta. Es decir, la premisa mayor puede ser 4 veces afirmativa, universal, y variaría en la premisa menor. Aquí las 4 veces son afirmativas, aquí las 4 veces son universales negativas, particulares afirmativas y particulares negativas. Y tener diferentes conclusiones, universal afirmativa, universal negativa, etc. Estos son los modos del silogismo. Y ojo, aquí todas parten con una afirmación positiva, universal, perdón, una afirmación universal. Pero puede ser que la premisa mayor sea una negación universal y la premisa menor cambie. Primera figura, segunda, tercera, cuarta. O puede ser que sea una afirmación particular. Y aquí sus diferentes conclusiones, A, E, I, O, U. Me faltó otra línea acá abajo donde todas sean O, es decir, negación particular, ¿no? Y la premisa de abajo sería 4 veces puede ser afirmativa universal, 4 veces puede ser negativa universal, 4 veces puede ser particular afirmativa y 4 veces puede ser negativa particular. Bien. ¿Cuánto nos da en total? 64. Hay en total 64 figuras del silogismo a partir, o modos del silogismo a partir de las 4 figuras. Entonces, a ver, pónganse listos para que entiendan qué son los modos del silogismo. Las distintas colocaciones del término medio han dado como resultado las figuras del silogismo. Pero en el silogismo, además de la colocación del término medio, se consideran la cantidad y cualidad de las premisas que originan los modos del silogismo. Los modos del silogismo se definen como la disposición de las premisas según la cantidad y cualidad que sea apta para concluir. De otro modo dicho, las distintas formas que reviste el silogismo según la cantidad y cualidad de las premisas. Toda enunciación puede ser A, E, I, O. Y de las combinaciones nos dan 64 en total. Muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar. Pero hay que decir una cosa. Aunque se puede dar todas estas combinaciones, no todas son correctas. Ahí tienen que ustedes que tener sus reglas del silogismo.
Por ejemplo, nosotros sabemos que una regla del silogismo nos dice que de dos premisas negativas no se puede concluir nada. Bueno, pues entonces si de dos negativas no se concluye nada, todas estas, aunque son posibles, no son correctas. Ni tampoco estas. Otro ejemplo, de dos particulares no se concluye nada. Esta es particular, no se concluye, y estas dos son particulares. Es decir, estas son inválidas, al igual que esta y esta. No son premisas correctas. ¿Vale? Y así, constantemente, ustedes si tienen sus 9 reglas a la mano, o si las ubican bien, empiezan a ver que no todos los silogismos son correctos. Por eso, según los estudiosos, solo hay 19 formas o modos del silogismo correctos. Es decir, entre todos estos 64 posibilidades, entre todas estas posibilidades, solo 19 son correctas. Se las voy a dictar para que las anoten en su cuaderno. Vamos a la primera figura. La primera figura, acuérdense que la mayor, porque también las figuras tienen sus reglas. La mayor es universal, la menor afirmativa. Ahí hay 4 modos legítimos para hacer un silogismo. En la segunda figura, donde la mayor es universal, pero cualquiera de las dos negativas, también hay 4 modos, 8. La tercera figura, déjenme ponerles otra vez el esquema. Entonces, de estos modos, solo se aceptan 4 para la primera figura, 4 para la segunda figura, 6 para la tercera figura y 5 para la tercera figura. Bien, entonces, ¿cuáles son válidos para la primera figura? ¿Cuáles son válidos para la segunda, la tercera y la cuarta? Se las digo. Para la primera figura es válido A, las 3 A's, es decir, universales, afirmativos, los 3. ¿Cuál más? La siguiente es E, a ver si se alcanza a ver, E, A, E. ¿De acuerdo? Esa es la siguiente. ¿Cuál es la EAE? La primera es universal negativo, la segunda universal afirmativo, la tercera universal negativo. La siguiente que también es reconocida, A y A. A y A. Perdón, A y I. Terminar en, la primera tiene que ser universal afirmativo, la segunda particular afirmativo, concluir con particular afirmativo. La cuarta figura es E y O. E y O. E y O. Esto quiere decir que la primera es universal negativa, la segunda es particular afirmativa y se concluye con particular negativa. Muy bien. Ahora vamos a los 4 modos que se permiten en la segunda figura. Es E,
EAE. EAE. Es decir, que la primera es universal negativa, la premisa menor universal afirmativa, la conclusión universal negativa. Después tenemos el segundo modo, es A, E, E. Este es para la segunda figura, Entonces, para la segunda figura tenemos el primero EAE, el segundo AEE. La primera es universal afirmativa, la segunda universal negativa, y se concluye con universal negativa. La tercera es EIO. La premisa mayor es universal negativa, la premisa menor particular afirmativa, la conclusión es particular negativa. Después tenemos AOO. La primera es universal afirmativa, la premisa menor particular negativa y la conclusión particular negativa. Esas son las 4. Para la número 3 se permiten 3 modos. El primero se permiten 6 modos. I. Universal afirmativa y particular afirmativa. También tenemos la EAO, universal negativa, universal afirmativa y la conclusión es particular negativa. Tenemos IAI, particular afirmativa, universal afirmativa, la conclusión particular afirmativa. La número 4 es AII, que sería universal afirmativa, particular afirmativa, concluir con particular afirmativa. La quinta es OAO, particular negativa, universal afirmativa y la conclusión es particular negativa. Y la sexta es EIO, universal negativa, particular afirmativa, concluir con particular negativo. Muy bien. De la cuarta figura tenemos 5 modos legítimos. AAI, las dos premisas universales afirmativas y la conclusión particular afirmativa. AEE, la primera premisa universal afirmativa, la premisa menor universal negativa, la conclusión universal negativa. IAI sería el tercer modo válido. La primera premisa es particular afirmativa, la segunda premisa es universal afirmativa y se concluye con particular afirmativo. EAO, el cuarto modo legítimo, es decir, la premisa mayor es universal negativa, la menor es universal afirmativa y, ojo, la conclusión es particular negativa. La última figura es EIO. La premisa mayor es universal negativa, la premisa menor es particular afirmativa y la conclusión es particular negativa. Miren, donde estoy sacando la información es de aquí. No sé si lo alcancen a ver, porque la cámara no es de mucha calidad, pero ahí está. Muy bien, espero lo alcancen a copiar, porque los latinos, al descubrir estas 19 figuras básicas, se les hacía complicado aprenderse de memoria las 19 figuras del silogismo, por lo que ellos recurrieron a un recurso para aprendérselas, es con nombres. Y acuérdense, porque esto creo que ya lo vieron, la primera figura, los nombres son Bárbara, Chelaren, Dari, Ferio. Para la segunda figura, Cesare, Mestres, Festino, Barocco.
Para la tercera figura, Darafti, Felapton, Isamis, Tatisi, Bocardo, Ferison. Para la cuarta figura, Bamalipton, Camentes, Dimantis, Sapo, Fresiso. Y así es como ellos trataron de aprenderse las figuras. Tendríamos que dar unos ejemplos de silogismos válidos, pero eso lo van a hacer ustedes de tarea, la cual es una actividad que se los voy a dejar en la plataforma. Muchas gracias, que tengan un excelente día, una maravillosa semana, felices Pascuas, seguimos en Pascua, y pedirles que estén atentos a la tarea. Nos vemos, hasta la próxima.